Hablando de esta escalada bélica, pero desde otro punto de vista, ¿de qué manera nos continuará impactando en la economía y cómo afectará el bolsillo de los peruanos esta invasión rusa al territorio ucraniano? Ya está con nosotros vía Zoom el economista Jorge González Izquierdo, a quien le damos la bienvenida. Le deseamos muy buenas tardes y por supuesto le agradecemos por estar aquí en 24 horas mediodía. Don Jorge, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Qué expectativas desde el punto de vista económico tenemos que esperar, valga la redundancia, con este conflicto armado que ya ha superado la primera semana de acciones bélicas? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Mira, el costo económico para nuestro querido país, Perú, va a depender de la duración del conflicto y también de la duración de las medidas económicas que le han impuesto a Rusia. Cuanto más duren ellas, mayor será el costo económico para nosotros, y cuanto menos duren ellas, menor será el costo económico para nosotros. Pero en potencia, el costo económico para el Perú va a venir por los siguientes canales. Primero, por un aumento fuerte en el precio de la energía. Se llama energía básicamente al precio del petróleo, los combustibles, y también del gas natural, que si bien nosotros no importamos, pero por contratos están ligados al precio internacional y al precio del dólar acá en el Perú. O sea, por ahí nos va a comenzar a golpear esta guerra de Ucrania-Rusia. En segundo lugar, el precio de los alimentos, fundamentalmente de los tres que importamos, trigo, que tanto Rusia como Ucrania son buenos productores, maíz, que básicamente Ucrania es un buen productor a nivel mundial, y aceite de soya, que también se está resintiendo por el conflicto. Y resulta que esos tres alimentos, trigo, maíz y aceite de soya, importamos en forma considerable acá en el Perú, y es evidente que ya están subiendo a nivel mundial y que con un desfase en el tiempo, no inmediato, pero con un desfase en el tiempo, van a comenzar a meterse a la economía peruana. Ese es el segundo canal. O sea, el primero es combustibles, energía, el segundo es alimentos y el tercero es el canal financiero, ¿no? Esto siempre produce temor en los inversionistas internacionales. Entonces puede pasar que si esto se prolonga, comience a disminuir la venida de capitales de corto plazo del extranjero al Perú, o comiencen a irse algunos del Perú al extranjero, y con eso te comiencen a presionar el precio del dólar hacia arriba. Y por otro lado también te van a hacer subir las tasas de interés a nivel mundial, con lo cual obviamente van a encarecer el costo del crédito si es que el gobierno del Perú sale a pedir prestado plata afuera, o las empresas privadas salen a pedir prestado plata afuera, también los va a afectar, ¿no? Claro, y ahora en ese sentido el secretario del Tesoro norteamericano, precisamente en unas declaraciones que da para la agencia EFE, dice que son inciertos, ¿no?, los impactos que podría tener en la economía norteamericana estas medidas que Occidente ha decidido plantear contra Rusia. Evidentemente, cuando Estados Unidos pues estornuda, a nosotros nos da una pulmonía, ¿no? Eso ya es bastante sabido porque tenemos una economía bastante dolarizada. Frente a estas declaraciones, la incertidumbre evidentemente crece, don Jorge. ¿Y qué es lo que tendríamos que hacer los peruanos para de alguna manera salvaguardar los pocos ahorros que podamos tener, o para no sucumbir precisamente a la pulmonía económica que podría venir producto de esta incertidumbre global? Ellos, los norteamericanos, están diciendo eso, los europeos también, por dos razones. Primero, porque esos grandes países tienen un guardadito de lo que ellos consideran que es vital para las economías de esos países. En caso de una guerra, dicen ellos, en que le puede pasar lo que le está pasando a Rusia ahora, que le cortan, entonces ellos dicen, yo tengo un guardadito acá de petróleo. Entonces el presidente Biden de Estados Unidos ha anunciado que parte del guardadito, que se llaman reservas, la va a sacar y las va a lanzar al mercado para hacerte bajar un poco el precio del petróleo en el mundo. Y por otro lado, en las sanciones a Rusia le han golpeado por todos lados, menos en dos cosas:
petróleo y gas. Ahí los están tratando con guantes de seda. En petróleo y gas, a Rusia la están tratando con guantes de seda porque es de interés de estos países que no suba mucho y los afecte internamente y con sus consumidores, pues me entienden. Por eso es que ellos dicen eso. Pero para nosotros, el hecho de que el petróleo haya superado los $100 el barril, obviamente nos golpea, ¿no? Ahora, contestando a tu pregunta, mira, la ciencia económica te da una receta muy clara. En momentos de gran incertidumbre política o económica, y la estamos viviendo de los dos tipos ahorita en el Perú, incertidumbre política porque no sabemos lo que va a pasar en los próximos meses, e incertidumbre económica por este conflicto y sus efectos en el Perú, lo mejor es ahorrar. Controlar tus gastos a lo que sea lo necesario y tratar de hacer un guardadito, porque cuando uno ve y mucha incertidumbre, uno no sabe lo que puede pasar mañana. Es como si tú tuvieras una neblina en la carretera y tú estás yendo con tu carro. ¿Qué haces cuando ves una neblina bien espesa? Paras el carro, bajas la velocidad, pues. La neblina espesa es la incertidumbre. Entonces lo que te recomienda la ciencia económica es que en esos casos lleves en la medida de lo posible ahorro. Ahora, don Jorge, ¿hay la posibilidad de que desde el Ministerio de Economía se puedan aplicar algunas medidas contracíclicas precisamente para que los impactos económicos no sean tan duros en la economía nacional? Mira, a mí no me gustaría, porque una de las que ya estoy escuchando, es subsidiar los precios de los combustibles, y eso no me parece correcto. Uy, dirá la gente que me está mirando o escuchando, oye, González Izquierdo, tú eres mala persona. ¿Por qué no quieres que subsidien y bajen el precio de los combustibles, del gas, de la gasolina, del diésel? ¿Por qué? ¿Saben por qué, amigos? Por lo siguiente. Porque combustibles consumen todos. Consume el rico, el de la clase media y el pobre. El pobre lo consume en mucha menor cantidad porque es cuando se sube pues, a un bus o cuando se sube una combi, pues. Pero el de la clase media es porque tiene carro y el rico es porque tiene 3, 4, 5 carros. Entonces, cuando tú subsidias al combustible, ¿a quién le estás subsidiando más? ¿A quién lo estás beneficiando más? Al que más consume los combustibles. ¿Y quién es? El rico, pues. Entonces, no pueden hacer eso, amigos. Por más que suene bonito, no se debe hacer eso, lamentablemente. Ahora, yo le hago una última pregunta a don Jorge y le ruego una respuesta bastante breve, pero con el tema del trigo también se está generando preocupación. Ayer el gremio de panificadores pues, se ha mostrado preocupado por el futuro de esta mercancía, de este commodity, que como usted bien ha mencionado, Ucrania y Rusia producen en un 30% de la producción mundial, no es poca cosa, ¿no? Y evidentemente esto va a afectar al negocio panificador y el pan es algo que todas las familias peruanas consumen de manera diaria y este ya ha sufrido un incremento bastante grueso en los últimos meses. Sí, pero fíjate, en materia de pan, porque también el trigo te agarra toda la industria, te agarra fideos, te agarra harina, pero estamos hablando del pan. Claro. En el pan yo creo que de haber algún incremento va a ser muy pequeño, ¿sabes por qué? Porque primero hay mucha competencia y segundo hay mucha informalidad. Entonces, quizá el sector formal te puede decir, oye, me está subiendo mucho los costos, va a aumentar fuertemente el precio del pan. Pero el sector informal, el que no paga nada de impuestos, no paga nada, por ahí quizás la cosa no vaya en ese sentido, ¿no? Entonces eso va a menguar fuertemente el aumento en el precio del pan. Muchas gracias, don Jorge González Izquierdo. Ha estado con nosotros en 24 horas, mediodía, para comentar el panorama económico en medio de este conflicto internacional que se está viviendo en el este de Europa. Vamos a continuar nosotros.